contarles lo siguiente. Hoy en día, usted puede prender la televisión y ver un noticiero y encontrarse con una cantidad increíble de noticias de carácter policial. Lo que años atrás jamás se veía o escuchaba, ahora eso se acepta como normal. Por ejemplo, jóvenes que asesinan por un celular, adolescentes involucrados en robos y sicariatos, muchachos que muchas veces no llegan ni siquiera a la mayoría de edad, pero están involucrados en delincuencia. Y es que la maldad se ha multiplicado en nuestros días. Y lamentablemente esta situación cada vez es peor y es más desafiante. Por consiguiente, entre nosotros los cristianos, por supuesto, hay mucha preocupación. Entonces, yo me hago estas dos preguntas. La primera pregunta que me hago frente a este escenario que estamos nosotros atravesando es: ¿qué debemos hacer nosotros los padres de familia para enfrentar esta situación? ¿Qué debemos hacer nosotros los padres de familia para guardar y cuidar y velar por la vida de nuestros hijos? Y la segunda pregunta dirigida hacia los hijos es: ¿qué debemos hacer nosotros los hijos en medio de este escenario tan desafiante? Porque la delincuencia, mi querido hermano, las drogas están a la vuelta de la esquina. Y entonces, ¿qué hacemos? Pero, gracias a Dios, tenemos esa respuesta escrita en la palabra de Dios. ¿Quién dice un fuerte gloria a Dios? Amén. Dios, mis queridos hermanos, sabiendo nuestras necesidades, tiene la solución para cada uno de nuestros problemas. En ese sentido, la Biblia aborda casualmente este asunto para nuestra tranquilidad. Por eso, a ver, todos los papitos, todos los padres de familia, levanten la mano. Gloria a Dios, baje la mano. A ver, todos los hijos, todos los hijitos, ahí están, gloria a Dios. Por eso, si usted es padre de familia, usted debe poner atención al mensaje. Y si usted es un hijo que vive con sus padres, debe poner atención al mensaje. Y si usted está pensando formar familia, también es un tema de mucha importancia para usted. Pero antes de ingresar de lleno al tema, permítame darle un breve consejo. Es cierto que nosotros debemos descansar en que Dios guardará a nuestros hijos en todo momento, confiadamente, y debemos orar, por supuesto que sí, y eso está muy bien. Pero además de eso, tanto padres como hijos debemos hacer lo que nos compete. Repita conmigo, voy a hacer lo que me compete. Para que me entienda, le voy a contar esta historia. Imaginémonos un niño de 7 años de edad, está en 2º grado. Llega el día viernes, la maestra le dice: estas son las tareas que debes presentar para la próxima semana. Este muchacho sale de la escuela y dice: chispas, yo sí tengo mucha fe. Voy a orar a mi Dios para que estas tareas queden resueltas por sí solas para el día lunes. Y comienza a clamar, rogar y suplicar en el nombre de Jesús. Y este muchacho se levanta el día lunes, va al colegio, la maestra le dice: tus tareas. Y él, confiado y seguro, abre el libro de su cuaderno y, oh maravilla, las tareas no están resueltas. Eso nos pasa exactamente también a nosotros, los hijos de Dios. Dios no hará tu parte, varón. Dios no hará tu parte, mujer. Dios hará lo que le compete, pero la tuya, esa la tienes que hacer tú. Así pasa con nosotros los cristianos.
Pero antes de continuar, ¿qué les parece si todos oramos juntos para pedirle la dirección del Espíritu Santo y sea Él el que nos hable en este tiempo? Amén. Vamos a orar. Papá precioso, yo te ruego en el nombre de Jesús que hables a los corazones de cada uno de mis hermanos, desde los más jóvenes hasta los mayores. Que seas tú gobernando y siendo soberano en este tiempo especial. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, y toda la iglesia en su conjunto dice un fuerte amén. Muy bien. El título del mensaje es La obediencia de los hijos de Dios. Ahí está, Tellito, gracias. La obediencia de los hijos de Dios. Y para tratar este asunto vamos a utilizar el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículos del 8, y nos vamos a extender hasta el versículo 19. Así que aliste su cuaderno. Voy a estar revisando la versión Reina Valera del 60, pero si usted tiene la NBI, la NTV o cualquier otra versión de la Biblia, no hay ningún problema. Quiero invitarlo a que nos acompañe con la lectura. La primera enseñanza del mensaje es llamado de los padres a los hijos. Versículos 8 y 9 del capítulo 1 de Proverbios. Versículo 8 de Proverbios capítulo 1. Oye. Ese oye no está de más, ¿ah? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. 9. ¿Por qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El proverbio se inicia con una llamada de atención del padre hacia su hijo, es decir, el papá desea capturar la atención de su menor. Mis queridos padres de familia, somos los llamados a tomar acción para que nuestros hijos escuchen la palabra del Señor. Y está muy bien que usted lo lleve al ministerio o a las reuniones de escuela bíblica, CPTIMS, está muy bien, gloria a Dios, y debe hacerlo. Y damos la gloria a Dios por estos dos preciosos ministerios. Sin embargo, la mayor responsabilidad de formar y enseñar las verdades bíblicas recae en usted, papá y mamá, y no en los maestros de escuela bíblica, ni tampoco en los pastores, ni en los líderes. Si usted, papá, sus hijos lo están observando leer la palabra, orando, entonces ellos van a replicar ese ejemplo. Entonces mi papá, mi hija, mi hijo me debe ver a mí leyendo la palabra. Que cuando hay un desafío, un reto, un problema en casa, lo primero que veo a mi papá es orar. A mi mamá orar. Los dos están orando. Lo primero que hacen. Pero si ustedes lo llevan a las reuniones de la iglesia para que aprendan de la palabra, pero a ustedes, padres, no los ven orando ni leyendo la palabra, entonces existirá una incongruencia en la mente de sus hijos y se preguntarán, ¿cómo me pide a mí que yo esté orando? ¿Cómo me piden a mí que yo esté leyendo la palabra cuando yo no lo veo orar? Cuando yo no lo veo leer la palabra de Dios. Para tenerlo más claro, vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 18 al 19. Dice así la palabra. Por tanto, en consecuencia, en conclusión, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, dice el Señor, y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano,
y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis. Repito, y las enseñaréis. Repito, y las enseñaréis. ¿A quién? A vuestros hijos. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amados padres de familia, tenemos una gran y hermosa responsabilidad, la de educar en el Señor a nuestros hijos. Y la palabra claramente señala que debemos enseñar siempre las Escrituras a nuestros hijos, que debemos convertirnos en sus maestros de la Biblia. Ahora quisiera hablarles a los hijos. Hermanos y hermanas menores en edad, ustedes están llamados a prestar atención a la instrucción de su padre y a su madre, porque Dios los ha puesto delante de ustedes. A veces, cuando nosotros hemos sido jóvenes o adolescentes, creemos que lo sabemos todo, o que nuestros padres han vivido en una generación posterior y por lo tanto jamás nos van a entender. No, mi papá, ¿qué me va a entender eso? No, mi mamá ya está muy viejita, mi papá está muy viejito, él no me va a entender. Pero nosotros los padres hemos vivido muchas situaciones y podemos aconsejar en el Señor para ayudarlos en cada desafío que ustedes tengan. Les cuento algo muy personal, lo que me sucede en casa. Le digo esto a Belén. Belén, no hay ningún ser humano, escúchame bien, Belén, y no sé cuántas veces se lo he repetido a Belén. Belén, no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que te pueda amar más que tu papá y tu mamá. Pero ojo, le digo, Dios te ama muchísimo, pero muchísimo más que papá y que mamá. Gracias a Dios tenemos un buen tiempo de conversación con Belén y nos cuenta todas sus cosas. Y para que los hijos tengan bien en claro la importancia de escuchar atentamente los consejos y direcciones de sus padres, el autor de los Proverbios les dice claramente que las enseñanzas de los padres adornarán su cabeza como una corona de un rey y como un collar en su cuello. Les voy a contar algo que realmente a mi edad de 15 años me sorprendió. Mi papá, acá tengo a dos de mis hermanas, para la gloria de Dios, y ya pueden dar fe de lo que voy a contar. Mi papá, cuando quiere que algo se le obedezca, lo repite una y otra vez, y parece ser que nunca se cansa. Es inagotable. Muchas veces para nosotros, sus hijos, en la edad de la adolescencia, nos parecía que era demasiado escucharlo decir el mismo consejo una y otra vez, con escenarios diferentes, con ejemplos diferentes, pero era el mismo tema de siempre. Así que mi papá nos había repetido, hermanos, hasta el cansancio, que no debíamos fumar y mucho menos utilizar drogas, que todo eso traía serios problemas para las personas. Pero como les había comentado, papá no se cansaba. Todo el día repetía el mismo consejo, hasta en la sopa. Personalmente me había cansado de escuchar decir el mismo mensaje, pero papá nunca se cansaba. Pero un día,
Yo estaba en la esquina de mi casa con mis compañeros, con mis amigos del barrio, y se nos acercó una persona, ese que quiere presentarse como el más avispado, el más inteligente que todos, y nos dijo: les traigo algo alucinante y que es realmente fuera de este planeta. Oh, dije yo. Y me dijo el tipo extiende tu mano. Y yo inmediatamente, obediente, le extendí. Él sacó 2 paquetitos de su bolsillo y fue la primera vez que tuve contacto con una persona que consumía drogas. Lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo perfectamente ese momento que sucedió, ese instante. En ese momento lo primero que recordé fueron las palabras de Ángel Ignacio Romero Plaza. El viejo consejo repetido una y otra y otra y otra vez. Les confieso, tuve temor en ese instante. Así que decidí, con todo y miedo, decirle a este amigo: no, gracias. Por supuesto, te van a llover toda clase de insultos y te van a echar para un costado. Lamentablemente, no todos se negaron y supe que uno sí consumió. Así que su servidor fue testigo ocular de la decadencia de un joven inmerso en las drogas. Era un muchacho con el cual jugábamos pelota en el barrio, pero lo veía en una caída en espiral. Todas las semanas era peor que la otra, peor que la anterior. Sus padres ya no sabían qué hacer. Su mamá, su papá conocían a los míos. Lo habían llevado a varios lugares de rehabilitación, ya que lo único que se sabía es que cada vez estaba de mal en peor. Se escapaba de la casa, tomaba el dinero de sus padres, no respetaba, etcétera, etcétera, etcétera. Con el pasar de los años, yo le perdí de vista. Y nosotros como familia nos mudamos. Así que perdí todo contacto con este amigo, que sí aceptó consumir drogas. Y cuando yo tenía más o menos entre 25 y 30 años de edad, llegando del trabajo, prendo el televisor, veo el noticiero y escucho decir en las noticias el nombre de mi amigo. Yo dije: no creo que sea este amigo, no creo. Pero la realidad fue que el noticiero informó que mi amigo había fallecido en medio de una situación policial. Seguro su papá le había advertido, porque conocíamos muy bien a esa familia, que no debía recibir nada. Por eso, mis queridos jóvenes y adolescentes, deben ser obedientes a sus padres, porque eso les va a traer bendición y les va a solucionar la vida. Dios es sabio. Dios es sabio y ha puesto a sus padres delante de ustedes para aconsejarlos y educarlos. Por tanto, obedecerles los bendecirá y los librará de muchos problemas. ¿Quiere escuchar un fuerte amén? A ver. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Dios ha puesto a los papás y somos nosotros los llamados a educar a nuestros hijos en la palabra del Señor.
Vamos entonces a la segunda enseñanza de la tarde, tentación de los malvados y la obediencia de los hijos. Tentación de los malvados y la obediencia de los hijos. Veamos ahora cómo los malvados de este mundo vienen a tentar a los hijos de Dios. Ponga atención, papá. Ponga atención. O sea, el enemigo no se queda con los brazos cruzados. Va a querer poner piedra de tropiezo, va a querer poner obstáculos para sacar a los hijos de Dios del camino que Dios tiene separado para ellos. Y la palabra de Dios nos advierte de eso. Un día alguien me contó lo siguiente. Va una mamá a preguntarle al pastor: pastor, ¿desde cuándo debo educar a mis hijos? Y le pregunta el pastor a la mamá: ¿cuántos años tiene su hijito? Ya tiene 1 año, ya perdió 1 año. Proverbios capítulo 1, versículos 10 al 14. 10. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Repite conmigo: no consientas. Quiero escuchar por acá: no consientas. Muy bien, no consientas. O sea, el enemigo va a querer ponerte tentación. La palabra dice: no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. 12, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echará tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Ahora vamos a poner atención todos los hijos de Dios. Aunque seguro los papás también vamos a aprender de esto. Hermano, hermana, en este mundo hay gente malvada, y eso hay que decirlo claramente. Y sus intenciones serán las de engañar a los hijos de Dios. Por supuesto, el obrar del enemigo estará detrás de todo eso. En ese sentido, ahora más que nunca, con más frecuencia, este tipo de gente nos lo vamos a encontrar, ya que la maldad se ha multiplicado, como lo dije al principio. Entonces, ¿qué deben hacer los hijos de Dios? Primero, los hijos han recibido las instrucciones de sus padres sobre situaciones en que los malvados los quieran tentar. O sea, tu papá y tu mamá te van a advertir: ojo, Paul, no debes fumar, no debes recibir nada de nadie, no debes consumir drogas. O sea, tu papá te está advirtiendo. Eso significa que han prestado atención a cada dirección de sus padres. Entonces, cuando se presenten situaciones similares, será el momento de poner en práctica cada consejo y ordenanza dada por ellos. Por eso el autor de los proverbios adolescentes les dice: no consientas las propuestas de los malvados, porque ellos van a quererte engañar. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Se acuerdan de ellos? Ellos recibieron una orden que tenían que inclinarse y alabar y adorar a la estatua del rey. Pues estos jóvenes recibieron esta ordenanza y decidieron desobedecerla, porque ellos sabían muy bien que al primero que debían obedecer es a Dios su Padre. Aun cuando eso implicaría que sus vidas corren peligro.
Y como saben, estos 3 valientes se mantuvieron fieles a los mandatos del Padre y no se inclinaron. Fruto de ello fueron llevados al horno de fuego para ser calcinados. Pero cuando los 3 estuvieron en el horno, no se quemaron, porque Dios los protegió de una manera sobrenatural. Seguro que vas a pasar por situaciones en que vas a sentir la presión del grupo. Es más que fijo. De eso no te vas a librar. Y no es que tenga voz de profeta, sino que esto sucede a los hijos de Dios. Y los grupos de presión pueden ser tus amigos del colegio, los amigos de la universidad, tus colegas, tus compañeros de trabajo. Y te pueden decir lo siguiente: caramba, no seas exagerado, no seas una exagerada, que es un vasito de cerveza, por favor. Es un vasito, nada más. No te vas a embriagar, es un vasito. Una copita de vino, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Un cigarrillo. No te vas a morir de los pulmones, no te preocupes, ¿quién te está engañando? ¿Qué tiene de malo tal o cual cosa? Ponle el nombre que tú quieres. Pero tú sabes muy bien en tu corazón que eso no le agrada a tu papá ni a tu mamá, y mucho menos al Señor. Entonces, a pesar de las presiones, los insultos y los calificativos, tú debes mantenerte firme en Cristo y en las indicaciones de tus padres. Les voy a contar algo que me pasó hace varios años atrás cuando yo trabajaba en una empresa. Esta empresa organizó una convención nacional donde iban a participar gerentes y líderes de todo el Perú. En medio de la celebración de esta convención, la gerente de recursos humanos iba a celebrar una festividad en honor a la Pachamama, diosa con D minúscula de la tierra, en que todos estábamos comprometidos a participar. Esto es una ceremonia y un ritual de ídolos. ¿Se puede imaginar eso? Yo me dije, ¿cómo voy a participar de esta reunión? Pero seguro me van a poner chapas, apelativos, y seguro que me los gané y varios. Y decidí no participar. Me fui a un rincón esperando que la reunión termine. Luego de eso fui objeto de llamadas de atención: ¿cómo es posible que no participes? Que hemos traído a todos tus gerentes, si tú no participas que eres el líder, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de eso, pues, hermano Pablo, hermano Paul, y eso era lo que se puede reproducir. Mis queridos amigos, es mejor agradar a Dios que a los hombres. Por tanto, no retrocedamos frente a las tentaciones ni a las presiones de los demás. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Compórtate como tal. Mantente firme en Cristo y dale la gloria a tu Señor. Y van a decir, no, con él no puedo. Con ella no puedo. No puedo. ¿No has escuchado esta palabra? Resistirse. Someteos a Dios. ¿No has escuchado esa palabra? Someteos a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? Así es. Ahí está. Gloria a Dios. Repite conmigo. Voy. No.
voy, si lo puedes decir con convicción, voy a estar firme en Cristo. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso para tu Señor. Ahora vayamos a la tercera enseñanza del mensaje. El final de los malvados. Esto se pone buenazo. El final de los malvados. Ese que quiere pasarse como el más avispado del grupo, ese que quiere ser el que sabe más que todos. Vamos a ver cómo terminan los malvados. Proverbios capítulo 1, versículos 15 al 19. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y subraye todo el versículo 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Ahora te lo explico. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Mis queridos hermanos, esto está buenísimo. El autor, para entender el mensaje, utiliza la ilustración de un ave. Escuche, un ave. Esa ave, míreme, esa ave está viendo que su cazador le está poniendo una trampa. El ave está viendo cómo su cazador está poniéndole una trampa. El ave, siendo un animalito, dice, no, estás loco, ¿cómo voy a pasar por ahí si está la trampa? Eso dice el ave. De la misma manera los hijos de Dios, que son advertidos por los padres de la acción de los malvados, no deben caer en las tentaciones de ellos. Si el ave que está mirando que el cazador le quiere poner una trampa, no cae en esa trampa, menos los hijos de Dios que han sido instruidos por sus papás. Por otro lado, estos malvados, estas malas personas que quieren presentarse como los más astutos y sagaces que los demás, finalmente, con esa misma emboscada que quisieron poner a los hijos de Dios, terminan siendo presa de sus propias trampas. Es por eso que el autor de los Proverbios termina señalando que así terminan los que codician el dinero, porque esa misma codicia les robará la vida. En pocas palabras, caerán en sus propias redes. Y de eso encontramos muchísimos ejemplos en la televisión. Jóvenes que desean el dinero fácil sin esfuerzo y para ello utilizan una serie de artimañas para conseguirlos. ¿Cuántas vidas de muchachos en la cárcel por el tráfico ilícito de drogas? ¿Cuántos adolescentes en rehabilitación por deslizarse por los malos caminos? Ellos pensaron que esa vida no les iba a pasar la factura, que todo iba a ser color de rosa, pero los resultados de sus malas decisiones finalmente las deben asumir. Entonces, podríamos resumir esta enseñanza con lo que dice el versículo 18, pero voy a leerlo en la versión NTV.
En cambio, esa gente, escuchen, se tiende una emboscada a sí mismo. Pareciera que buscan su propia muerte. Hermano, le hago una pregunta. Hermana, le hago una pregunta. ¿Somos llamados a ser luz y sal a las naciones? ¿Somos llamados a ser luz y sal a las naciones? Amén. Está muy bien. Sí, Señor. Eso está muy bien. Pero eso no significa que usted debe tener comunión con gente que busca de ser tropiezo para usted o que quiere sacarlo de los caminos del Señor. De ese tipo de gente usted debe darle la espalda. Eso dice el autor a los Proverbios. Claro, somos llamados a hacer luz y sal a las naciones. Amén. Pero jamás yo voy a compartir o tener comunión o amistad con alguien que quiere sacarme de los caminos del Señor para llevarme por el mal camino. De ninguna manera. No debemos prestar atención a sus propuestas y debemos darle la espalda. En ese sentido, la luz no tiene comunión con las tinieblas. Así es, mis queridos hermanos y hermanas, la Biblia nos muestra la sabiduría de Dios a fin de ser buenos padres y buenos hijos, sabiendo que en este mundo nos encontraremos con el mal. Entonces, quiero invitarlo a esta última parte del mensaje, a que usted recapacite si ha sido un buen hijo, ha sido un hijo obediente, ha hecho caso a cada una de las indicaciones y direcciones de sus papás, ha sido un hijo obediente. Papás, han sido esos padres que la Biblia les manda ser esos maestros de la Biblia a sus hijos. ¿Quién le va a enseñar a su hijo? ¿Quién? Sino usted. El día que usted esté delante de Dios, Dios le va a pedir cuentas a usted y le va a decir: yo te entregué esta vida, yo te entregué a María Belén, ¿le has enseñado mi palabra? ¿La has instruido? ¿La has llevado por el camino del bien? Te dije que le hablaras de mi palabra cuando se levante y cuando se acueste, cuando salga y cuando entre. ¿Le has hablado de mi palabra? ¿La instruyes? ¿Oras con ella? ¿Oras con él? ¿Ustedes, hijos, son obedientes a sus papás? Si su deseo, mis queridos hermanos, es comprometerse con su Señor a ser obediente a su palabra, quiero invitarlo a que se ponga de pie.